Satanás no necesita controlar cada detalle de tu vida para hacerte vivir como un prisionero. A veces le basta con que aceptes un solo pensamiento. Si lo siento con tanta fuerza, debe ser verdad. Yo viví muchos años así. Mis temores decidían por mí, hablaban por mí y hasta oraban por mí. Tengo 53 años, estoy casado y tengo un hijo y una hija. Aprendí algo tarde. No todo pensamiento que entra en tu mente merece una silla en tu mesa. Recuerdo una noche en particular. Era las 2:17 de la madrugada. La casa estaba en silencio y la luz del teléfono me iluminaba la cara. Sobre la mesa había una taza de café ya fría. Mi hijo no había respondido desde hacía horas. No existía ninguna evidencia de que algo grave hubiera ocurrido, pero mi mente ya había construido una historia completa. En esa historia, él estaba en peligro, yo había fallado como padre, y todo terminaría mal. Escribí un mensaje largo, duro, lleno de miedo disfrazado de autoridad. Mi dedo quedó suspendido sobre la palabra enviar. Esto no significa que debamos ignorar señales reales ni llamar falta de fe a la ansiedad. Hay momentos en los que buscar ayuda médica, psicológica o pastoral es una decisión sabia. La fe no compite con el cuidado responsable. Pero aquella noche había entregado mi conducta a una conclusión que nunca había examinado. Durante mucho tiempo, creí que mis pensamientos describían la realidad. Si sentía rechazo, concluía que me rechazaban. Si tenía miedo, pensaba que el peligro era inevitable. Si recordaba mis errores, imaginaba que Dios aún me miraba como el hombre que fui. Yo no entendía que un pensamiento puede ser insistente y aún así estar equivocado. Puede sonar urgente y no venir de la sabiduría. Puede usar palabras religiosas y seguir produciendo condenación, confusión y control. En mi juventud viví lejos de la iglesia y de los principios de Dios. Mentí, herí a personas que confiaban en mí y aprendí a sobrevivir intentando controlar cada resultado. Llevé esa mente inquieta al matrimonio y a la paternidad. Muchas veces llamé cuidado a lo que en realidad era temor. Por eso aquella noche no estaba luchando únicamente con la demora de mi hijo. Estaba luchando con una vieja manera de interpretar la vida. Dentro de mí aparecía una frase: si no haces algo ahora, vas a perder el control. Y detrás de ella había otra más profunda: no puedes descansar en Dios mientras no entiendas todo. Tal vez ese pensamiento también te visita. Quizá dice: si no resuelves esto hoy, todo se arruinará. O, si esa persona no responde, ya no le importas. O, si sigues sintiendo ansiedad, tu fe no es real. La Biblia no nos enseña a llamar demoníaco a todo pensamiento incómodo o intrusivo. Tenemos heridas, hábitos, cansancio y emociones. Pero sí existe una batalla por la verdad. Satanás distorsiona el carácter de Dios, nuestra identidad y la realidad. Una mentira no examinada puede dirigir nuestras decisiones. La escritura que confrontó mi manera de pensar fue la enseñanza de Pablo en 2 de Corintios capítulo 10. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Durante años creí que esa orden era para personas extraordinarias. Después comprendí algo incómodo. No debo dejar un pensamiento caminar libremente por mi vida solo porque apareció en mi cabeza. Llevar un pensamiento cautivo no significa fingir que no existe. Tampoco es repetir una frase positiva hasta anestesiar el dolor. Significa detenerlo y preguntarle: ¿a dónde me estás llevando? Significa compararlo con el carácter de Cristo, con lo que está escrito y con los hechos que conozco. Aquella noche no sentía paz. Tenía la mandíbula apretada y el estómago revuelto. No ocurrió un cambio mágico al recordar un versículo. Lo primero que cambió fue algo más pequeño. Dejé de tratar mi miedo como una orden. Mi esposa se despertó, vino a la cocina y me encontró mirando la pantalla. Le mostré el mensaje. Ella guardó silencio y me preguntó: ¿estás respondiendo a lo que sabes o a lo que temes?
La pregunta me molestó, porque yo quería una solución, no un espejo. Pero tenía razón. Lo que sabía era poco. Lo que temía era enorme. Había mezclado los hechos con mis imaginaciones. Abrí una Biblia vieja llena de anotaciones y fui a Romanos 12, donde Pablo habla de la renovación de la mente. Esa noche entendí que renovar la mente también era permitir que la palabra interrumpiera mi interpretación automática. Mi mente decía, tienes que controlar esto. La palabra me recordaba que podía actuar con prudencia sin ser esclavo del miedo. Mi pasado decía, vas a repetir todos tus errores como padre. El Evangelio decía que mi identidad no estaba encerrada en mis peores años. Borré el mensaje, no porque dejara de importarme mi hijo. Lo borré porque no quería que el temor usara mi boca. Escribí otro mucho más breve. Hijo, estamos preocupados. Cuando puedas, avísanos que estás bien. Después hice una llamada responsable y me senté. Unos 40 minutos después, mi hijo respondió. Se había quedado sin batería y estaba bien. Pero la lección no fue que todo siempre termina bien. A veces recibimos noticias difíciles. La lección fue que, incluso antes de conocer el resultado, yo podía decidir quién gobernaría mi respuesta, el miedo o la verdad. Quizá ahora mismo hay un pensamiento gobernando una parte de tu vida. Si te ayuda, escribe. Hoy entrego el pensamiento de que... Y puedes suscribirte para seguir aprendiendo conmigo. Después de aquella noche comencé una práctica sencilla. Cuando un pensamiento llega con urgencia, primero lo nombro. No digo solamente me siento mal. Trato de escribir la frase completa. Si esta persona está distante, significa que me abandonará. O, si cometo un error, Dios se cansará de mí. Nombrar el pensamiento le quita niebla. Cuando lo colocas en una frase, puedes examinarlo. Después pregunto, ¿qué evidencia real tengo? A veces descubro un problema concreto que debo atender. Tal vez necesito pedir perdón, hacer una llamada o poner un límite. Pero otras veces descubro que mi mente tomó un detalle y construyó una sentencia. La siguiente pregunta es, ¿este pensamiento está de acuerdo con el carácter de Cristo y con la Escritura? La condenación dice, eres un fracaso y no hay camino de regreso. La convicción del Espíritu es específica. Esto estuvo mal, confiésalo, recibe gracia y camina de otra manera. La condenación paraliza. La convicción trae luz y conduce al arrepentimiento. Luego busco una verdad bíblica que responda a la mentira. No necesito 20 versículos. Cuando pienso que debo controlar todo, recuerdo que se me pide confiar en el Señor y no apoyarme únicamente en mi comprensión. Cuando siento que mi pasado me define, recuerdo que en Cristo hay una nueva identidad. Cuando el miedo me dice que sentir temor significa no tener fe, recuerdo que muchas personas en la Biblia obedecieron mientras temblaban. La fe no siempre elimina el miedo. Muchas veces impide que decida por nosotros. Finalmente pregunto, ¿cuál es la próxima acción obediente? No cuál es la solución total, solo el siguiente paso. A veces es guardar silencio antes de responder, pedir perdón, descansar o buscar consejo. Y a veces es solicitar ayuda profesional porque los pensamientos intrusivos, la ansiedad o la tristeza se han vuelto persistentes. Orar, acudir a la comunidad y recibir atención psicológica o médica pueden formar parte de una misma respuesta responsable. Al principio esta práctica me parecía lenta, pero la renovación de la mente no fue un interruptor. Se pareció abrir un camino nuevo en un terreno recorrido durante años. Hubo recaídas. A veces respondía a mi esposa antes de escuchar, confundía preocupación con interrogatorio hacia mi hija o convertía una crítica en una catástrofe. Más de una vez tuve que pedir perdón, pero poco a poco apareció una señal de cambio. No fue que los pensamientos difíciles desaparecieran, fue que comenzaron a perder autoridad. Empecé a decir, esto es lo que estoy sintiendo, pero todavía no sé si es la verdad. Esa pequeña distancia entre el pensamiento y la decisión
Se convirtió en un espacio donde podía escuchar, orar y elegir. Una mañana, años después, encontré en mi teléfono una captura del mensaje que nunca envié. Volví a leerlo. Era duro, acusador, lleno de frases que parecían firmes, pero nacían del pánico. Miré la mesa de la cocina. La misma Biblia gastada seguía allí. La taza de café también, enfriándose mientras la casa despertaba. Comprendí que Dios no solo me estaba enseñando a pensar de otra manera, me estaba enseñando a amar de otra manera. Porque los pensamientos nunca se quedan encerrados en la cabeza. Se convierten en tono de voz, decisiones, silencios, sospechas, palabras y hábitos. Lo que permitimos gobernar dentro de nosotros termina tocando a las personas que están cerca. Por eso Satanás no necesita controlar toda tu vida. Le basta con que creas una mentira y nunca la examines. Le basta con que confundas intensidad con verdad, condenación con convicción, miedo con dirección. Pero tú no estás indefenso. En Cristo, puedes aprender a examinar lo que piensas. Puedes reconocer una emoción sin arrodillarte ante ella. Puedes abrir la Escritura, no para escapar de la realidad, sino para verla con más claridad. Hoy no necesitas resolver cada batalla de tu mente. Empieza con un pensamiento. Escríbelo. Nómbralo sin vergüenza. Pregunta qué hechos lo sostienen, qué fruto está produciendo, y si refleja el carácter de Cristo. Después responde con una verdad bíblica sencilla, y elige una acción obediente. Tal vez tu corazón tarde en calmarse. Tal vez mañana tengas que repetir el proceso. Eso no significa que hayas fracasado. Renovar la mente es aprender, una y otra vez, a no entregar el timón a la primera voz que aparece dentro de ti. Yo todavía tengo aquella Biblia vieja. Algunas páginas están dobladas, y la tinta de mis primeras anotaciones casi se ha borrado. Cada vez que la abro, recuerdo la noche en que no envié un mensaje. Desde afuera puede parecer una victoria pequeña, pero dentro de mí fue el comienzo de algo nuevo. Entender que no tengo que obedecer todo lo que pienso, y que la verdad de Dios puede tener la última palabra antes de que mis palabras salgan de mi boca. Haz hoy esa pausa. No para negar lo que sientes, sino para ponerlo delante de Dios. No para fingir que no existe un problema, sino para decidir que el miedo no será tu consejero principal. Examina el pensamiento, somételo a Cristo. Da el siguiente paso con humildad. No necesitas controlar el resultado para caminar en obediencia. Y el pensamiento que durante años dirigió tu vida puede empezar a perder fuerza en el momento en que dejas de llamarlo verdad.